Se acaba de filtrar la fecha del cuarto corte de Bleach y liberan un nuevo key visual. Muy buenas a todos, sean bienvenidos al video de noticias del cuarto corte de Bleach. Hoy se lleva a cabo el panel de la Guerra Sangrienta de los 1000 años en la Anime Expo 2025, donde ya revelaron una fecha, pero aquí vamos a analizar también en qué mes podría estar llegando y cuándo veremos un tráiler oficial. Así que suscríbete para no perderte ninguna novedad y también porque estamos cerca de alcanzar los 80.000 suscriptores. Así que suscríbete para ayudarnos a hacer crecer esta bonita comunidad y de paso disfrutas de todo el contenido que iremos sacando en estos días. Ahora sí, una vez suscrito, pónganse bien cómodos porque vamos a empezar. Hoy 4 de julio finalmente llegó el gran momento. Este día se llevará a cabo el panel de la Guerra Sangrienta donde se estarán liberando algunos detalles e información del cuarto corte de Bleach, la parte final de toda la Guerra Sangrienta. Incluso la cuenta oficial de Twitter de Bleach empezó una cuenta regresiva para el nuevo visual de esta parte final, que dicho sea de paso revivió un poco la petición de los fans de tener un remake completo cuando finalice el cuarto corte. Ahora, las expectativas con el evento de hoy eran bastante altas, aunque dijimos que lo mejor sería no esperar mucho, a lo sumo tendríamos un año de estreno. Habían muchos que esperaban un tráiler o incluso algo más, sin embargo esto era muy difícil, ya que el cuarto corte solo tiene 2 volúmenes, casi 3, y el resto es todo contenido original que tendrán que crear. Pero hoy, cachorras y cachorros, se filtró el nuevo visual del cuarto corte, que es ni más ni menos que el Ichigo Cuerno de la Salvación, en tonos rojos y con la icónica posición antes de liberar el tan esperado Bankai. A algunos les sorprendió que este sea el póster, ya que es un spoiler de una de las transformaciones finales de Ichigo en la batalla final, pero ya pasaron 10 años de la finalización del manga. Sin embargo, eso no es todo. También revelaron la fecha de estreno, pero vamos a comparar cómo fue en anteriores cortes también, para así descubrir cuándo veremos el tráiler y cuándo se estrenará oficialmente el cuarto corte. Así que muy importante suscribirse para apoyarnos porque cualquier filtración, información o comentario del autor lo sacaremos sin falta en el canal. Ahora sí, una vez suscrito, vamos con la noticia importante. Cuando terminó el tercer corte, aquí dijimos que era difícil que llegue en 2025 por todo el contenido nuevo que deben agregar. Sin embargo, con la salida del nuevo visual, también confirmaron lo esperado, que se estrenará oficialmente el cuarto corte en 2026. Aparte de eso, también tuvimos un comentario del autor y de los directores del cuarto corte que son bastante interesantes. Tite Kubo, el autor del manga de Bleach, dijo lo siguiente: seguro muchos se preguntan si llegaría este año, lamento decir que será para el próximo año. Les pido que esperen un poco más, estoy seguro de que podemos terminarlo y de que será de gran calidad. Este comentario del autor nos deja con la expectativa alta, sí, pero Taguchi dijo algo mucho más interesante, al igual que Murata. Taguchi dijo: presten atención al capítulo final. Tal cual dijo, no tengo nada más que decir, presten atención al capítulo final. Esto claro se refiere a que prestemos atención a la parte final de la Guerra Sangrienta, aunque también podría referirse al capítulo final del cuarto corte. ¿Significará que algo importante revelarán en el gran final de esta parte? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que anunciarán la continuación del manga del Arco del Infierno? Los estaremos leyendo en los comentarios porque este comentario del director fue bastante interesante. Ahora, Murata dijo algo más para los fans, y esto, chicas y chicos, es bastante interesante, así que muy atentos, cachorras y cachorros. Murata dijo: perdonen porque esta temporada tarde tanto. Siento las expectativas de muchos y que se preguntan incluso cómo animarán esta escena, cómo será.
todo el equipo está trabajando arduamente para superar esas expectativas. No puedo revelar detalles del contenido, pero si pudiera describirlo en una sola palabra, sería Bankai. Ojo, mucho ojo al detalle. Este comentario parece algo simple, pero que al final resuma toda esta última parte con esa palabra nos dice que quizá el contenido nuevo son uno o varios Bankais nuevos que podríamos ver, aunque recordemos, este cuarto corte traerá de hecho varios Bankais esperados. Uno de los primeros de hecho será el de Ura Harakisuke Kanonbiraki Benihime Aratame. Después sigue Byaku Yakutsuki con su Bankai y la nueva técnica del mismo, lo cual se espera que tenga un poco más de participación y relevancia en la batalla contra Gerald. Toshiro Hitsugaya también con su nuevo Bankai y Kenpachi Saraki con el poder de su Bankai supuestamente, pero también está el Bankai de Ichigo Kurosaki y quizás aquí es donde el director quiere que prestemos atención. El teaser que presentaron al final del tercer corte nos revelaba la Zanpakuto de Ichigo en estado Bankai. El nuevo visual nos revela a Ichigo a punto de liberar su Bankai. Quizá en el cuarto corte tendremos al fin más escenas del poder auténtico del Bankai de Ichigo Kurosaki, o a lo mejor un ligero cambio en su apariencia. Además, Abarai Renji solo liberó el Bankai canónicamente durante el segundo corte, pero en el tercer corte volvió a hacerlo, así que podríamos ver también a Rukia liberar su Bankai una vez más. Aparte de eso también tenemos a Ukitake, Ryuken e Isshin Kurosaki como personajes que podrían tener más participación en lo que será la batalla final contra Yhwach, y por supuesto Sosuke Aizen, aunque este es un Bankai que muchos esperan que se revele en este cuarto corte, otros prefieren que se mantenga en secreto. ¿Ustedes qué prefieren, sinceramente? Lo vamos a estar poniendo aquí en la comunidad para que lo voten porque es algo que nos tiene un poco intrigados. Ahora, la gran pregunta surge. ¿Será en 2026? Ok, pero ¿en qué mes? ¿Cuándo veremos un tráiler también? Muy atentos porque vamos a analizar lo siguiente. En septiembre del 2023 se liberó el kei visual de un solo color con la fecha para 2024, el mismo estilo de kei visual que fue lanzado el día de hoy. Así que partiremos desde esta pista. De septiembre pasaron 2 meses, octubre, noviembre y diciembre del 2023, donde se reveló un teaser sin voz, solo con música, pero era un teaser extendido de uno que ya habían presentado al final del segundo corte, así que no debería contar tanto como una guía. Pero después de esto fueron casi 7 meses hasta el estreno oficial del tráiler en julio del 2024, con fecha para octubre de ese mismo año. Ahora bien, el kei visual fue presentado en julio del 2025, así que podríamos esperar un tráiler a finales de este año, entre octubre o diciembre. Pero lo más importante, una fecha de estreno. Ya pasaron 6 meses, casi 7, desde la finalización del tercer corte, así que a partir de aquí tendríamos que tomar unos 10 meses o 11 meses hasta el estreno oficial. Así que podríamos estar viendo el cuarto corte de Bleach en la temporada de julio del 2026, aproximadamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Podríamos ver un tráiler antes de julio a finales de 2025 o a inicios de 2026? Los estaremos leyendo en los comentarios, así que coméntanos. El cuarto corte promete mucho y aquí estaremos abarcando cualquier filtración que salga, así que dale a like para apoyar este video y que la noticia llegue a más fans, y para no perderte ninguna novedad de Bleach. Estamos cerca de alcanzar los 80.000 suscriptores, así que suscríbete para ayudarnos a hacer crecer esta hermosa comunidad. Por fin llegó el día donde revelaron la fecha de estreno, el 2026. Solo queda esperar a ver si revelarán el mes donde seremos testigos del estreno oficial del cuarto corte de Bleach. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado.
Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.